Oigan chicos, fíjense que van a venir dos amigos a visitarme al estado y la verdad me gustaría muchísimo llevarlos a lugares diferentes, divertidos, pero donde también podamos relajarnos un poquito. ¿Qué me sugieren? Pues fíjate que yo conozco San Crisanto, podría ser tu opción. ¿San Crisanto? ¿Qué hay ahí? Sí, es una playa que se encuentra a hora y media de Mérida. Es más, les muestro el mapa. A ver, lo estoy buscando. Puedes ir de dos maneras. Una es por la costa y la otra atravesando los pueblos. Yo me fui por la segunda opción. Y de hecho, justo en la entrada de la carretera Sinanché-San Crisanto se encuentra la oficina central, en donde me recibieron y me explicaron cómo llegar a las cabañas Canabna, en donde me quedé hospedado todo el fin de semana. Pero lo más increíble es que está en la orilla del mar. No te imaginas la tranquilidad y descanso que encuentras en estas maravillosas chozas mayas. ¡Wow! Suena increíble. Me imagino un contacto directo con la naturaleza. Una vez que me instalé en las cabañas, decidí continuar con mi aventura por San Crisanto. Conocí el hermoso manglar. Te llevan en una lancha guiada por un experto, en donde puedes ver los diferentes tipos de plantas que se dan en la región. Para rematar, me dio un remojón en el ojo de agua, que la verdad estuvo delicioso, y solo cuesta 50 pesos que bien valen la pena. ¡Qué genial, Gerardo! Apuesto que sí me va a fascinar. Después de ese grandioso paseo por el manglar, me recomendaron visitar el vivero de las palmeras de coco. Fue muy bonito ver cómo es todo el proceso, desde que las siembran hasta que las venden. ¿En serio? Oye, qué padre. Otra actividad que me dejó muy impresionado fueron los diferentes tipos de aves que vi en las salineras. ¿Aves? Sí, muy temprano por la mañana hice un recorrido en las salineras y fue muy hermoso. Estuve muy cerca de las aves. Vi flamingos, espátulas rosadas y otros tipos de aves. Fue muy emocionante. ¡Órale! Ya me imagino lo bello que puede ser eso. Pero ahí no termina todo. El ejido de San Crisanto ofrece un servicio de playa llamado Sakha. Ya veo. ¿Y qué ofrece este servicio? Por solo 40 pesos puedes utilizar los baños, regaderas e incluso las hermosas palapas en las que puedes disfrutar el día. Está genial para que pases un rato agradable con tu familia. Sí, suena muy padre.